Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestra masterclass del nuevo curso Nueva Electrificación, Estrategias, Tecnologías y Mercados. Antes de dar paso a nuestro invitado del día de hoy, quiero contarles a todos los presentes que las preguntas y respuestas que ustedes tengan durante la charla las pueden ir dejando en nuestra sección preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom, y al final de la exposición vamos a ir leyendo, ¿cierto? Vamos a intentar leer todas las preguntas que lleguen en virtud del tiempo. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Ramón Castañeda. Él es miembro del Centro de Transición Energética de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos va a presentar hoy, ¿cierto?, nuestra masterclass. Ramón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Wilfredo, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces compartiendo la pantalla. Ok. Y tú me confirmas, por favor, que se ve Se bien. ve y se escucha bien, sí. Vale. Bien, muchas gracias de nuevo, Wilfredo, y a la Universidad Adolfo Ibáñez, obviamente, a la Facultad de Ciencias, de Ingeniería y Ciencias. Y vamos a comenzar. El objetivo de esta charla es fundamentalmente compartir algunas informaciones sobre este proceso de electrificación. Vamos a pasar muy rápido por acá. ¿Quién, quién soy yo? ¿Cuál es mi trayectoria? Como para poder hablar de estos temas. Tengo estudios en ingeniería eléctrica y he trabajado por más de 25 años en el sector, y actualmente estoy haciendo asesorías y también colaborando con el Centro de Transición Energética de la Universidad de Adolfo. Como decía, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Es entregar información, comentar datos que muestran, que evidencian este fenómeno global. No es un fenómeno que ocurra, por supuesto, solamente en Chile o solamente en el mundo desarrollado, está ocurriendo en todas partes del mundo. De ahí su relevancia y el impacto que está teniendo y sobre todo que va a tener. Y también entender, ¿cierto?, a partir de estos datos, de esta información, qué caracteriza, como digo, este proceso. En segundo lugar, identificar, por supuesto, elementos claves que nos permitan dimensionar también no solamente el fenómeno en sí mismo, sino las oportunidades y riesgos que están asociados a esta tendencia global. Aquí vamos a intentar comentar un poco más también de las diferencias entre en el caso de Chile, desde una perspectiva, por supuesto, empresarial. Hay también aquí todo un sinnúmero de impactos que esto está teniendo y va a tener en la vida, digamos, de cada uno de nosotros, pero vamos a focalizarnos más en el ámbito de las empresas, ya sea porque sean empresas que están hoy día en el sector eléctrico, o porque son empresas que consumen electricidad, como prácticamente lo son todas, pero particularmente, por supuesto, aquellas que tengan mayor interés en comprender estos fenómenos porque entiendan que puede entregarles oportunidades o puede generarles también problemáticas que es mejor anticipar y gestionar adecuadamente. Estos dos puntos que acabo de mencionar son en la práctica un anticipo, entre comillas, una cierta visión general sobre lo que es el curso que hemos preparado, que hemos llamado Nueva Electrificación, donde pretendemos tocar estos tres temas de las estrategias, las tecnologías y los mercados, que lo voy a comentar un poco más adelante en más detalle.
Y nuestra idea, bueno, como digo, es transmitir esta agenda, mostrar un poco de qué se trata, con el objetivo, evidentemente, de que se interesen y se puedan inscribir en el curso que está previsto para el mes de julio de este año. Vamos a comenzar entonces con esta tendencia global, como decía, ¿no? Los sistemas eléctricos están bien de contexto fundamental y muy radical bajo el cual operan, bajo el cual funcionan y entregan, por supuesto, el servicio que es hoy en día muy importante para todos nosotros. Tal como lo dice un poco la reseña del curso, que le llamamos nueva electrificación, tiene que ver justamente con el hecho de que a comienzos del siglo XX se produjo un proceso muy acelerado, muy rápido de electrificación que cambió de forma radical la vida, digamos, en todas partes del mundo, donde se logró electrificar, particularmente, por supuesto, en las ciudades, y esto tuvo, digamos, 100 años en los que no cambió demasiado. Por supuesto, hubo una evolución y muchos avances tecnológicos y mucho desarrollo, pero el esquema general del sistema eléctrico no ha cambiado mucho. Y ahora estamos en un proceso en que se produce esta nueva electrificación, es decir, el grado de dependencia que tenemos de la electricidad va a aumentar, lo vamos a comentar más adelante, cuánto va a aumentar, y eso, por supuesto, va a tener un impacto relevante. ¿Cuáles son los drivers, cuáles son las variables que están impulsando este proceso? Por supuesto, el primero de ellos es la descarbonización, que ha sido ampliamente comentado. Vamos a mostrar algunos datos ahora al respecto. ¿Qué significa básicamente el transformar la forma de producir energía eléctrica desde el uso de combustibles fósiles hacia el uso de fuentes renovables que no producen, que no tienen emisiones de carbono? Eh, el otro aspecto que está empujando esta transición energética es la descentralización, y vamos a ver que este es un aspecto que hasta ahora no ha sido tan discutido o que se conoce quizá un poco menos que el de la descarbonización. Sin embargo, su importancia en los próximos años y décadas va a ir siendo cada vez mayor. ¿Y a qué nos referimos con descentralización? Nos referimos al hecho de que las centrales de producción de energía que tradicionalmente hemos conocido en estos primeros 100 años del sistema eléctrico a nivel global han sido siempre de gran tamaño o en su gran mayoría, y esto está empezando a cambiar. Y la importancia, digamos, de las fuentes de producción de energía de tamaño medio, incluso pequeño, va a ser cada vez mayor. Y luego la digitalización, que es un fenómeno, por supuesto, transversal, no se refiere solamente al sistema eléctrico, pero en el caso del sistema eléctrico está teniendo una importancia fundamental en dirigir este proceso de electrificación y de impulsarlo y de empujarlo, como vamos a ver más adelante. Y sobre todo también se está acelerando mucho por ciertos cambios que se han producido en la forma en que se hace esta transformación digital y cómo se ha acelerado en los últimos años, no solo en la pandemia, también incluso un poco antes ya había comenzado esta tendencia. Como decía, estos tres son los principales elementos que están empujando entonces esta nueva electrificación del siglo XXI y que va a transformar en los próximos años, particularmente esta década, va a ser especialmente intensa en esta transformación, en este cambio. Y quería agregar acá que esto va a ser particularmente fuerte o visible en aquellos entornos urbanos, por razones más o menos sencillas de visualizar. Todos estos fenómenos, sobre todo la descentralización y la digitalización, tienen una tendencia a las economías de escala, y por supuesto en el momento en que estamos en áreas urbanas densamente pobladas, se produce
digamos, una economía de escala importante en el despliegue de estas nuevas tecnologías de producción de energía, en las tecnologías digitales para su control y gestión, y esto evidentemente acelera aún más el proceso de electrificación en los entornos urbanos, donde además usualmente se encuentran buena parte de los centros industriales de consumo industrial y comercial de mayor intensidad energética, es decir, con mayor consumo eléctrico y que por supuesto también empujan esta tendencia. Aquí hay solamente una imagen de cómo está cambiando. Entonces se ve aquí lo que era el sistema eléctrico, entre comillas, tradicional, digamos, ¿no? Con esas líneas un poco más grises, donde básicamente teníamos una generación de grandes tamaños centralizada, de tamaño industrial, como se ha llamado, la transmisión y distribución, y los clientes por el otro lado recibiendo la energía de forma pasiva, es decir, un flujo solamente unidireccional. Y hoy día este sistema se complejiza eh, y se moderniza fundamentalmente por las tendencias que ya comentamos, la descentralización, que aquí está graficada a través del almacenamiento distribuido, a través de la generación distribuida y a través de los vehículos eléctricos, que son una nueva forma de consumo de energía que va a tener una importancia muy grande en tanto el aumento del consumo de energía eléctrica como en la complejización de la operación de estos sistemas eléctricos. Y por otro lado, la digitalización, como decíamos, que tiene una fuerte componente, digamos, de comunicaciones y de analítica, que vamos a comentar, a través también de nuevas tecnologías eh, físicas, no solo de software, sino que de hardware también, en lo que es la medición y en lo que es el control de la demanda, del consumo de energía eléctrica. Vamos a profundizar un poco entonces en el concepto de la descarbonización. Quise aquí plantear primero esta imagen, que es aquella en la que normalmente primero se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la descarbonización, ¿cierto? Estos dos elementos fundamentales, la generación fotovoltaica a través de paneles solares que capturan la energía del sol y la transforman en energía eléctrica, y los molinos de viento, las turbinas eólicas que transforman también el viento en energía eléctrica para suministrar el consumo. Como decía, cuando pensamos en descarbonización, pensamos en cómo estos dos elementos empiezan a reemplazar las tradicionales centrales de producción de energía eléctrica, combustibles fósiles como el carbón, el gas natural e incluso el petróleo, ¿no? Pero quería mostrarles aquí que este proceso de descarbonización es mucho más que solamente estos dos fenómenos. No voy a repasar aquí cada uno de estos elementos individualmente, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en la construcción. El cambio de la forma de construir va a ser fundamental en las próximas décadas, porque desde la etapa inicial de construcción de un edificio, de una casa, evidentemente se va a empezar a transformar, y eso va a tener un impacto muy grande en esta curva de caída que vemos de las emisiones de carbono, ¿no? que se asocian a las fuentes tradicionales. Aquí se indica al comienzo, ¿no? Término de nuevo desarrollo de minería de carbón, o incluso la limitación o el crecimiento más lento de lo que es la exploración de nuevos pozos petroleros o de gas, como una de las primeras señales de esta tendencia. Luego también cómo esto va a evolucionar desde el punto de vista de los vehículos eléctricos. Aquí ya se indica prácticamente un 60% del mercado global de ventas de nuevos vehículos eléctricos hacia finales de esta década va a corresponder a vehículos eléctricos, pero apenas 5 años después, el 50% de los camiones también van a ser eléctricos. Y eso, evidentemente, desde el punto de vista también del impacto,
por la intensidad de uso en la industria, va a significar una reducción muy importante de las emisiones de carbono. Eso sin mencionar también lo que van a ser los cambios radicales cuando se empiecen a masificar las tecnologías de conducción autónoma que van a, sin duda, en el segmento de los camiones van a tener una gran importancia. Se mencionan una serie de otros elementos como las nuevas tecnologías también, bombas de calor, el despliegue de bombas de calor en Europa, que se espera que sean millones de nuevas bombas de calor que van a reemplazar lo que hoy día son sistemas de calefacción con combustibles fósiles, y un largo etcétera que pueden ustedes revisar después. Pero lo que quería transmitir aquí es que esto va mucho más allá de solamente la sustitución de la producción de energía de gran escala por fuentes renovables. Aquí a la izquierda un poco más de detalle, quiero enfatizar en la figura que está al centro a la izquierda, donde vemos cómo la participación del carbón en la producción de energía cae radicalmente hacia el 2050, prácticamente a cero en las economías avanzadas y a un 20% en las economías emergentes, y al contrario, la producción, ¿cierto?, con renovables aumenta a representar más de la mitad de la producción de energía ya en el 2050 y en las economías desarrolladas, y lo mismo en las economías emergentes. Y abajo se ve también lo mismo con la caída muy rápida de la producción a través de carbón y petróleo y gas. Y luego todo esto, por supuesto, va a requerir enormes inversiones. Vemos aquí los 4 trillones de dólares al 2030 y una cifra similar al 2050 para alcanzar lo que son los objetivos, ¿no?, de descarbonización a nivel global, como la producción de petróleo se espera que caiga de niveles de 90 millones de barriles por día a 20 millones de barriles por día al 2050. Y bueno, como eso también va a tener un impacto seguramente geopolítico, porque la participación de los países de la OPEC en esa producción va a aumentar a más del 50%, desde el 34% que tiene hoy día. Se ha comentado mucho, y particularmente en Chile, muy importante la demanda por minerales críticos, que incluyen, por supuesto, el cobre, y lo que comentábamos antes, la participación de la generación de energía por parte de fuentes solares y eólicas, que pasa de un 10% a un 70% aproximadamente al 2050. Es decir, se multiplica prácticamente por 7, hasta alcanzar niveles de más de 12.000, 14.000 gigawatts de capacidad instalada en generación solar fotovoltaica y 8.000 en capacidad instalada de características eólicas. Bueno, con esto creo que hemos dado una visión general sobre este proceso que, como digo, creo es también de alguna forma el más conocido, que es el de la descarbonización, y que en resumen, como vemos, representa desde la perspectiva de la electrificación una fuente de crecimiento muy importante en lo que es la producción de energía eléctrica, pero también como consecuencia de las preferencias de las personas y de los menores costos, también en el uso de energía eléctrica, un incremento relevante donde va a representar más de la mitad de la matriz energética global hacia el final de este periodo, versus hoy día, que representa algo así como el 20% de la matriz energética global. La otra característica es la descentralización, que aquí está graficada, ¿cierto?, por lo que es esta tecnología de producción de energía con paneles solares, pero ya no como veíamos hace unos minutos en estos grandes parques de producción fotovoltaica de escala industrial, sino que a nivel residencial.
Y esto, que hoy día representa un porcentaje muy pequeño de la producción de energía, en general, va a tener un crecimiento acelerado y ya lo ha tenido. A la izquierda vemos cifras que muestran que entre el 2018 y el 2022, esta producción solamente en algunos mercados de Norteamérica, de Estados Unidos, se ha duplicado, representando porcentajes cada vez mayores del total de la producción, y se espera que se vuelva a duplicar de aquí a finales de la década en esos mercados. Y en el caso de Europa, estas cifras son aún más relevantes, que es lo que vemos representado en el gráfico de la derecha, donde vemos cómo aumenta desde menos de 100, ¿cierto?, a más de 400. Estos son gigawatts de capacidad instalada de solar fotovoltaica distribuida. Y en conjunto, esta tendencia explica por qué se piensa hoy día que vamos a llegar a una componente de producción descentralizada de energía que puede representar prácticamente la mitad de toda la producción de energía en el mundo, de energía eléctrica, por supuesto, estoy hablando. Y esto es un fenómeno que cambia radicalmente la forma en que estos sistemas eléctricos han venido operando durante 100 años, en que prácticamente todo ha sido de características centralizadas. No es muy difícil imaginarse el impacto que esto va a tener en la coordinación de estos sistemas, cuando más de la mitad va a ser de características descentralizadas. Esto es un enorme desafío que solo se puede abordar justamente a través de la digitalización, que es la otra tendencia. Y la digitalización afecta no solo, o se va a reflejar no solo en lo que son las grandes instalaciones de producción de energía. Quiero comenzar aquí con que es un tema que, bueno, ha tenido su propia cuota de polémica aquí en Chile hace unos años, pero es una tendencia global que no va a detenerse, y en la cual finalmente todos los países se van a ir sumando, y como decía al comienzo, particularmente en las zonas urbanas se va a notar más rápidamente, que es la digitalización del proceso de medición del consumo de energía. Y esto es lo que tiene las características más masivas, más visibles quizás, porque nos toca a nosotros verlo directamente cada uno en nuestras casas, y también evidentemente tiene una serie de componentes que se tienen que organizar en el sistema regulatorio, en el sistema de cómo esto se aplica. Pero no solamente es a ese nivel que se da la digitalización, también en la propia red eléctrica se está produciendo un incremento muy relevante de la digitalización. Aquí solamente muestro una imagen, pero detrás de esta imagen hay digamos, una evolución muy importante de lo que es la tecnología, el hardware y el software para controlar este tipo de sistemas. Aquí lo vemos en un poste que es aquel que vemos nosotros en las calles de nuestras ciudades, y que es la etapa intermedia de lo que es el sistema de distribución, hasta llegar a nuestras casas. Esta tecnología apenas 5 años atrás era bastante poco difundida, y particularmente en el caso de Latinoamérica, en mi experiencia personal, esto ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, favoreciendo, por supuesto, una mejor gestión de la red, pero requiriendo detrás un fuerte desarrollo tecnológico y aprovechando o favoreciéndose de una mejora en lo que es los costos de las comunicaciones, la facilidad de las comunicaciones, el control a través de un chip celular de este tipo de equipamiento, y por supuesto la estandarización de los protocolos necesarios para hacer esa coordinación y ese control remoto de este tipo de instalación. Es lo que llamamos nosotros la digitalización de la red eléctrica. Otro elemento que va a impactar enormemente la digitalización son los vehículos eléctricos, que ya comentamos sobre su crecimiento, pero no es solamente el hecho de que se van a masificar, sino que el hecho de que al ser un elemento que se puede controlar también el flujo de energía,
incluso en dos direcciones, tanto desde el vehículo, es decir, desde la batería hacia la red eléctrica, como desde la red eléctrica hacia el vehículo, o como se muestra en esta gráfica, incluso con el consumo final en una casa. Esto significa una, digamos, potencial de complejidad muy grande, pero al mismo tiempo un potencial de control, de capacidad de control realmente muy significativo. Cuando esta tecnología se masifique, cuando tengamos millones de autos que están conectados y millones de baterías, por lo tanto, que se pueden controlar a través justamente de la digitalización. Y todo esto evidentemente nos va a llevar en algún momento a esta idea, ¿no?, de smart grids o de smart cities que se ha venido difundiendo en los últimos años y que cada vez se va a ir acelerando en la medida que esta digitalización, como decía, se potencia con el proceso de descarbonización que comentábamos antes y con el proceso de urbanización, donde una proporción de la población mundial crecientemente va a vivir en ciudades, y particularmente en Latinoamérica eso es una tendencia muy fuerte, muy preponderante. Para ir cerrando entonces esta presentación de carácter muy general, quería comentar ahora cuáles son los contenidos que va a tener este curso que estamos difundiendo para el próximo mes de julio. Un primer capítulo, por supuesto, el proceso de transición energética, que aquí hemos comentado muy sucintamente, muy rápidamente, en sus diferentes componentes. Cuáles son los cambios que esa transición energética impulsa, que van, por supuesto, más allá de solamente el sector eléctrico, también en el transporte, también en otras actividades económicas, industriales, comerciales también, e incluso en la vida de cada uno de nosotros en nuestras casas, como lo comentamos. Luego, ¿cuáles son entonces, a partir de estas tendencias, las características y desafíos de esta nueva electrificación que vamos a vivir y que ya estamos viviendo? Y a partir de eso, tres elementos centrales como son las estrategias, los mercados y las tecnologías. Y con esto nos referimos, desde el punto de vista de la estrategia, es cómo se enfrenta por parte de los incumbentes, es decir, de los actores que están hoy día en el sector eléctrico, estas tendencias, cómo afectan y cómo se pueden abordar también desde el punto de vista de los consumidores, particularmente con una perspectiva empresarial, como decía al comienzo, y también cuáles son los nuevos actores que van a surgir y que están surgiendo ya en esta atomización, en esta disgregación o descentralización, como comentábamos, de la producción, de la gestión, del consumo de energía, e incluso de otras actividades empresariales que vamos a comentar y que finalmente van a generar una mucho mayor diversidad de los actores en este segmento de actividad económica. Ya de hecho en los últimos años se ha visto esto particularmente en lo que se refiere a la producción de energía, donde hoy día hay un número de actores mucho mayor que hace apenas 5 o 10 años atrás. Pero esto va a continuar y va a ser cada vez mayor esa tendencia. Luego, desde el punto de vista tecnológico también, cuáles son las tecnologías, cuál es el hardware, cuál es el software que permite o que impulsa estos cambios. Algo mencioné en particular en el caso de la red de distribución, pero no solamente ahí, también en el ámbito de la producción de energía hay nuevas tecnologías que permiten gestionar justamente esta producción de energía renovable de características variables. El tema de comunicaciones, que es clave, fundamental. Sin el avance que hemos tenido en comunicaciones, todo esto sería imposible. Cuáles son los protocolos de comunicación, cuáles son las tendencias, incluso de nuevos desarrollos de comunicaciones que favorecen estas tecnologías, como el 5G. Y luego, esto cómo genera y modifica los mercados actuales, como el mercado eléctrico, pero también cómo genera nuevos mercados que se van a centrar en las soluciones, no solo en el suministro de energía eléctrica, sino que en soluciones más integrales. Mucho de eso ya lo estamos viendo
particularmente en el segmento industrial, pero eso va a ir difundiéndose hacia otros segmentos también de actividad económica. Por supuesto, el mundo de los servicios tanto para los clientes finales como incluso para las propias empresas que actúan en estos mercados y que van a requerir cada día, digamos, de mayor ayuda en lo que es la tecnología, particularmente en el caso del software, en la analítica de datos que se transforma en un requerimiento esencial para la gestión de la complejidad de sistemas que van a estar mucho más atomizados, como decía hace un rato, en la producción de energía y en el caso del consumo, sistemas que van a ser mucho más inteligentes porque van a poder tomar decisiones en función de las características del consumo, en función de las características del suministro en cada momento. Estos son los elementos que nos proponemos abordar en este curso en el mes de julio. Y con esto, cumpliendo los 30 minutos que habíamos planificado, termino yo esta charla y quedo disponible para preguntas que me ayudas tú, Wilfredo. Sí, Ramón, muchas gracias. De hecho, ya tenemos algunas preguntas. Te pido si podemos sacar la presentación para que quede, Claro, vemos a pantalla completa. ahí Y está. te voy leyendo por mientras. Les recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom. Jair Cristian Cisternas nos pregunta, cuando habla de descentralización, ¿considera que ahora nuestro sistema eléctrico ya no está compuesto por SIG y SIT, sino que es solo CEN? Bueno, claro, en el caso particular de Chile se integraron los sistemas eléctricos que se denominaban sistema interconectado central, que abarcaba la mayor parte del territorio, y el sistema interconectado del norte, que se centraba en las primeras regiones del país, y con la interconexión eléctrica que se inauguró hace unos 5 años atrás, esto ya se integró en un solo sistema. Eh, Ese sistema precisamente continúa operando un poco bajo la lógica tradicional, ¿no? Donde hay algunos actores que representan la mayor parte de la producción de energía y otros actores que representan la mayor parte del consumo, en particular las empresas de distribución eléctrica, por supuesto, y los grandes consumidores, fundamentalmente mineros e industriales. Eh, eso va a cambiar en la medida en que, como decía, por el lado de la producción, una gran cantidad de nuevos actores van a estar interviniendo en producir energía y en el extremo, cada una de las viviendas va a transformarse en un productor de energía en la medida en que, particularmente la tecnología de paneles solares, pero no solo, también el tema de viento se está desarrollando a niveles de potencia más bajos y el almacenamiento a través de las baterías se van a transformar en elementos que van a estar presentes en cientos y miles y en algún momento en el futuro millones de puntos que se van a tener que coordinar también justamente en este sistema eléctrico nacional o CEN como lo conocemos hoy día. Perfecto. Oscar Valenzuela pregunta, pero para todas estas tecnologías en comunicaciones, seguridad, inteligencia artificial, responsabilidad y ética en Chile, estamos a pasos luz en normas internacionales de la OCDE, de la IEE y de la Unión Europea. ¿Se encuentran vigentes para poner en servicio? Es un muy buen punto. Yo no mencioné nada sobre eso. Nuestra idea es justamente abordarlo, como decía un poco antes en el curso, desde la perspectiva de las estrategias empresariales y los desafíos que las empresas van a tener, que va a ser justamente adaptarse a las regulaciones que ya existen y las que van a venir en el futuro para garantizar una operación y una mayor dependencia de la energía eléctrica. Sin duda eso es necesario porque si hoy día dependemos muchísimo de la energía eléctrica, lo que va a ocurrir en el futuro es que vamos a depender aún más. Y eso evidentemente desde un punto de vista incluso político, pero sin meternos en política, solamente desde un punto de vista técnico va a requerir
de regulación y de organización y supervisión también de determinados estándares para el desarrollo de estos sistemas. En esto quiero insistir en un punto que coloqué al comienzo. Este no es un fenómeno chileno, es un fenómeno global. Y por lo tanto, efectivamente, de la misma manera que hoy día nosotros utilizamos, voy a poner un ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, estándares que son de carácter global, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del sistema iOS o del sistema, ¿cierto?, que se usa en los sistemas, en los teléfonos celulares, de características globales, ¿no? En todas partes del mundo se utiliza. Y lo mismo está ocurriendo en el caso de la digitalización. Solamente voy a poner un ejemplo. Lo pasé muy rápido por ahí para no ser demasiado técnico, pero el tema de los protocolos de comunicación, por ejemplo, necesariamente tiene que haber una estandarización. Sería imposible lograr la masificación del tipo que estamos hablando si cada aparato eléctrico, cada aparato que vamos a controlar a distancia tuviera su propio protocolo, ¿no? O cada fabricante tuviera su propio protocolo, que es algo que no es tan extraño que ocurra al comienzo. De hecho, fue así. Las personas que han estado ligadas al sector eléctrico saben que los sistemas SCADA, por ejemplo, que comenzaron en los años 50, 60 y se masificaron en los 70, 80, en las primeras 2 décadas, cada fabricante tenía sus propios protocolos y sus propios sistemas de comunicación para el SCADA. Pero fue el éxito del SCADA como una herramienta de control de los sistemas eléctricos de potencia lo que motivó finalmente a que los usuarios finales dijeran, bueno, esto necesariamente yo tengo que tener una estandarización, de lo contrario me quedo atrapado, me quedo, ¿cierto?, limitado a un solo fabricante por el resto de la vida, y eso no puede ser. Y el mercado reaccionó, el mercado finalmente se puso de acuerdo y se lograron esas estandarizaciones. Entonces, por lo tanto, tanto desde el punto de vista técnico de mercado, como también desde el punto de vista de la administración o de la supervisión de estos sistemas por parte de los organismos de coordinación o de las propias autoridades del sector, sin duda se van a ir actualizando estos protocolos. Pero no es algo que tengamos nosotros que desarrollar necesariamente, sino que es un proceso de adaptación continua. Tenemos que adaptarnos permanentemente porque esto va a estar evolucionando. Hoy en día, de hecho, las empresas eléctricas están trabajando en adaptarse a lo que son los estándares de ciberseguridad, que es uno de los elementos que comentaba en la pregunta. Y esos estándares son los estándares, en este minuto en Chile se adoptaron básicamente los estándares norteamericanos, como base de las exigencias que ya hoy día son válidas para las empresas eléctricas y que están teniendo que adaptarse, como digo, para dar cumplimiento a esos requerimientos. Así es. José Campos, gracias Ramón, muy interesante charla. ¿Cuál es la relevancia del negocio de transmisión en esta transición? ¿Cuál es la tendencia global y la nacional? Gracias, José, por la pregunta y un saludo ahí. Eh, esta, hoy en día está muy en boga, muy en la prensa, muy en el debate, la importancia de la transmisión. ¿Y por qué? Porque en Chile, pero no solo en Chile, también en Australia, también en el mercado de California, se está produciendo, también en España, se está produciendo un fenómeno que es el hecho de que un fuerte crecimiento de la generación renovable grandes instalaciones de transmisión de energía. Y esto, evidentemente, es una problemática que se tiene que ir abordando. Hay dos formas de abordar. Una que sin duda se tiene que desarrollar es aumentar la capacidad de transmisión. Y eso está ocurriendo también justamente en todos estos mercados de los que hemos hablado. Una de las principales políticas públicas que tomó el gobierno
de Biden en Estados Unidos hace apenas algunas semanas atrás fue justamente impulsar un proyecto de aumento de la capacidad de transmisión en todas las redes y de intercambio entre los diferentes sistemas. Estados Unidos es un continente y ahí hay como subsistemas que interactúan y esa capacidad de transmisión se está aumentando. Pero hay diversos estudios que muestran que eso no es suficiente. Eso es necesario, pero cuando hablamos de que el 50% de la producción va a ser en el futuro de características descentralizadas, es decir, distribuidas y por lo tanto desde el panel fotovoltaico en el techo de una casa hasta todo lo que son los centros de producción de tamaño mediano o pequeño que se van a conectar en las redes de distribución y no en las de transmisión, y eso ya está ocurriendo también en Chile. En Chile hoy día, en un sistema de 12.000 megawatts, hoy día tenemos más de 2.000 megawatts de los llamados PMGD, que son generación distribuida, que no se conecta en la transmisión, sino que se conecta en la distribución o incluso a veces en la subtransmisión, que es la parte, digamos, de mayor voltaje en la distribución. Eh, pero no usa las redes de transmisión de las que estamos comentando. Entonces, estos son dos fenómenos que van a ir en paralelo. Necesariamente se va a aumentar la capacidad de transmisión porque es útil incluso a través de corriente continua, como se ha hecho en muchos mercados, también en Chile, y se va a seguir haciendo así. Por razones técnicas es más eficiente de esa manera, pero la descentralización va a acompañar este proceso, porque si pretendiéramos solamente hacerlo a través de centrales eh, de gran escala o de tamaño industrial, este proceso se vería limitado muy rápidamente, porque es muy difícil, ¿no? que lográramos solamente ese desarrollo y no sería probablemente lo más eficiente tampoco, porque no bastaría con aumentar la capacidad de las redes de transmisión, sino que también las redes de distribución finalmente se podrían transformar en un cuello de botella, si es que toda la energía tuviera que fluir desde, digámoslo así, arriba hacia abajo. Por lo tanto, una parte importante de la energía se va a producir localmente o va a fluir de abajo hacia arriba. Y eso va a complementar el desarrollo de la transmisión, que va a seguir siendo fundamental porque es, digamos, la columna vertebral de este sistema. Pero el sistema tiene que desarrollar también la musculatura o en este caso el sistema óseo en sus extremidades, no solamente en la columna vertebral, usando la analogía biológica, por llamarlo así. Excelente. No tenemos más preguntas. No sé si los invitados, o sea, perdón, los asistentes quieren hacer alguna otra pregunta. Están abiertas las Bueno, hay dos posibilidades. alternativas, Wilfredo, tú sabes, cuando pasa esto, ¿no? O quedó ¿Quedó todo todo muy claro? claro o no se entendió nada. Entonces, eso lo vamos a descubrir en la medida que veamos si hay interés por el curso que estamos promoviendo. Totalmente. Los dejamos invitados a solicitar más información. Les cuento también que en los próximos días les va a llegar la grabación de esta masterclass para que puedan volver a consultarla, hacer preguntas, etc. Así que si no hay más preguntas, Ramón, te agradezco por tu tiempo, por esta exposición y por supuesto a todos los que se conectaron y que hicieron preguntas, etc. Así que muchas gracias, Ramón. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.